La hoja de la espada fue levantada y, con ella una ráfaga de aire, mientras el joven ejecutaba un hábil movimiento de pies para aproximarse en zigzag. Gustavo lanzó su puño cubierto de una intensa energía de muerte, que se desprendía como una aura intangible. La espada se acercó a su cuello, con la energía imponente de la piedra de poder, que abrazaba el contorno de la hoja como una madre abraza a su hijo. Sin embargo, el primero en impactar fue el puñetazo, golpeando con una fuerza destructiva el casco de la general y, como si no fuera nada, destruyó por completo los encantamientos del octavo círculo que poseía, creándole pequeñas grietas y, enviándola a besar el lodo con toda su espalda. Iridia volteó su cuerpo mientras era arrastrada por la inercia, su mano sujetó la suave tierra, parando su deslizamiento y, con una actitud despreocupada se quitó el casco, revelando su hermoso rostro enfurecido. Gustavo hizo una ligera mueca de malestar, apretó los dientes y salió disparado de vuelta a atacar a la dama. Iridia sujetó la empuñadura de su espada con ambas manos, gritando como lo haría una bestia y, desprendiendo de su cuerpo una intensa energía imponente. Su mirada se volvió solemne repentinamente y, justo cuando el joven estaba en su rango de alcance, ejecutó su movimiento, justo como lo haría alguien con un palo golpeando una fruta. Balanceó su arma hacia el frente, haciendo un corte de media luna, que liberó de su espada una cuchilla roja que se aproximó al cuerpo de su oponente a una velocidad impresionante. Respiró profundo, miró a ambos lados para conocer sus posibilidades, pero al notar que le era imposible evadir el repentino ataque, optó por hacerle frente. Su cuerpo se cubrió por una extraña armadura de ébano ilusoria, colocó su mano izquierda y derecha juntas, en forma de X, para cubrirse. La poderosa cuchilla aérea lo golpeó, haciéndolo retroceder de manera agresiva. Gritó y desató su propia fuerza, haciendo desaparecer aquella filosa hoja roja. Iridia apareció con rapidez por su flanco derecho, haciendo un corte horizontal, que golpeó la armadura ilusoria y, al no soportar la bestialidad del ataque, atravesó hacia su pecho, haciéndole una enorme cortada. Gustavo gimió levemente, retrocedió y, se tocó con su mano izquierda su pecho. «Sanar», dijo como un susurro. La abundante sangre comenzó a disminuir, mientras la fatal herida se cerraba lentamente. Gustavo levantó sus palmas, cubiertas de poderosas llamas ennegrecidas, las cuales parecían quemar al mismísimo sol. Justo cuando las gotas caían del cielo y estaban a punto de tocar las flamas, desaparecían evaporadas, haciendo su característico sonido. Volvió a hacer una mueca de malestar, apretando el semblante. Iridia cayó de rodillas, con su mano izquierda apretando su pecho y gimiendo de dolor. «General», gritaron las magas al unísono, eran estudiantes del arcano, por lo que conocían los misterios de la energía, así como sus riesgos y, aunque desconocían sobre el nuevo poder de su superior, se habían percatado que ya estaba comenzando a rechazar su cuerpo, por lo que eran conscientes que era lo que le iba a pasar si eso continuaba. «Protejan a la general», gritó una de las magas. Los soldados y comandantes del escuadrón de escorpiones rojos aulló y golpearon con sus armas sus escudos, mientras avanzaban de manera ordenada. «Hermanos míos, levántense». Una voz misteriosa, lúgubre y en un idioma totalmente desconocido llegó a los oídos de los presentes y, como si siempre hubiera existido, apareció a unos pasos de las damas un enorme esqueleto con una aura azul bailando en su cráneo. El suelo comenzó a retumbar con cánticos lúgubres, pero de una forma extraña, hermosos, como si ángeles de la muerte entonaran aquellos tonos. Sombra tras sombra comenzó a emerger al lado y por detrás del esqueleto. Habían muchas cosas extrañas en la línea del frente, desde espectros, jinetes negros, cazadores de sombras, sonrientes, hasta guerreros caídos, silenciosos y, los malditos. «Siento la presencia de nuestro Señor en las cercanías», dijo un sonriente con un tono oscuro, mientras miraba a los alrededores. «Su excelencia se encuentra aquí, con nosotros, así que sirvan bien». «Jejeje jajaja», un maldito comenzó a reír como lunático, mientras se quitaba su casco en forma de cubo y dejaba presenciar su putrefacto rostro. «Huelo a muerte». Se lamió los labios y sonrió de manera impaciente. «¿Pero qué?». Un comandante casi cayó de nalgas al observar al esqueleto gigante, pero luego su duda se tornó en temor al ver el ejército de los vástagos del abismo. «¿Por qué? ¿Por qué están esas cosas aquí?». No lo entendía y, posiblemente nadie. «No intervengan», dijo Iridia al colocarse de pie. Había notado surgir al repentino ejército, pero ante sus ojos, la única amenaza verdadera era aquel joven de mirada fría. La general guardó de vuelta su espada en la vaina. Había notado que por la fuerza y velocidad de sus nuevos ataques, los movimientos de su arma se habían vuelto menos eficaces, por lo que prefería comenzar a pelear solo con sus puños. «Solo se atacan». Gustavo miró a sentir a Guardián al recibir su mensaje. Se acercó a pasos lentos hacia la dama, algo que imitó Iridia, pero al segundo siguiente ambos corrieron para enfrentarse a puño limpio, con la ventaja del joven, quien tenía los brazos cubiertos de llamas rojas oscurecidas. Sus puños chocaron de manera bestial, creando una ligera onda expansiva. El dolor fue mutuo, pero la adrenalina acalló el sentimiento.
Iridia golpeó de vuelta la cara de Gustavo, haciéndolo sangrar, mientras que el joven asestaba una patada en las costillas de la general, forzándola a colocar una expresión de molestia. «Eres fuerte», dijo Iridia, mientras sus cabellos mojados y desordenados cubrían su rostro. «Tú igual», respondió con un tono frío, mientras las venas en el contorno derecho de su ojo se hacían más pronunciadas. «Y es por eso que te mataré», dijo y, como si siempre lo hubiera tenido en la mano, arrojó un orbe azul traslúcido, que explotó al tocar el suelo. Se cubrió con sus brazos y trató de convocar de vuelta aquella extraña armadura, pero su intento fue inútil. Justo cuando el orbe explotó, su cuerpo fue enviado a volar al campamento enemigo, aterrizando de manera brutal sobre la tienda de la general, destruyendo todo a su paso. «Por favor, no otra vez». Un grito de súplica llegó a sus oídos. Gritó, liberando de su cuerpo ensangrentado poderosas llamas, que eliminaron por completo las pieles que componían la tienda anteriormente destruida. A unos cuantos pasos, se encontraba una jaula de metal, no muy grande, con un hombre semidesnudo en ella, cubierto de lo que parecía era excremento. «Sanar», dijo, mientras fruncía el ceño. Por primera vez en mucho tiempo su energía pura estaba a pasos de agotarse, por lo que sabía que ya no podía seguir ocupando el hechizo para curarse, teniendo que terminar la pelea rápido, o estaría condenado a perder. El hombre de la jaula apreció por completo la espalda del joven, colocando una expresión de confusión sobre su identidad, pero al ver a lo lejos el origen de sus pesadillas, rápidamente se hizo bolita, como si deseara despertar de un mal sueño. «Eres más resistente de lo que pensé», dijo Iridia con un tono lleno de ira. Gustavo se arrojó de vuelta a la batalla, recogiendo su sable en el camino y lanzando una poderosa y devastadora ráfaga ígnea, que se acercó a la dama con rapidez. Iridia rápidamente desenvainó su espada, haciendo un corte vertical con toda su fuerza y, ayudándose con la energía primigenia para cortar en dos la ráfaga de fuego oscurecido que se acercaba. Sin embargo, lo que la dama no se esperaba, era que detrás de aquellas poderosas flamas, un joven, enloquecido y roto por la energía de muerte, saltaría, olvidando por completo su propia seguridad. Gustavo se colocó en posición de estocada y, con toda la fuerza que había logrado reunir, hizo un solo ataque, clavando su sable en el hombro de la dama, quien cayó al suelo, junto con él. «Serás maldito», dijo ella con una mirada fría y tono ahogado. Intentaba agarrar su espada, que había caído a 2 pasos de ella. «Has perdido», dijo él con un tono bajo, oscuro e impregnado con una fuerte intención de matar y, con la misma energía, restringió los movimientos de la dama. Iridia sintió de vuelta el dolor de su pecho, sabía que la energía de la piedra de poder la estaba destruyendo por dentro, por lo que prefirió desactivarla, volviendo a su estado natural, aceptaba la derrota y, sabía que estaba a merced del joven. «Hoy tal vez muera», escupió una cantidad mínima de sangre, «pero tu futuro no será distinto. Ellos me vengarán». «Yo no quería», dijo él con duda, sus manos temblaban, apretando sin confianza la empuñadura de su sable, «pero la muerte te llama». «Vamos», apretó los dientes, «¿qué esperas?». Tosió, derramando más sangre. «Solo mátame». Sus ojos, aunque enloquecidos, no poseían la confianza de esperar seguir viviendo. «Mándame con honor al gran salón, déjame reunirme de vuelta con mis padres». Gustavo entrecerró los ojos, respirando con pesadez. Su exhalación fue fuerte, irregular, la inestabilidad de su interior lo estaba consumiendo y al percibir la densa energía de vida de la general caída, los deseos de matar incrementaban, perdiendo un pilar más de su cordura. «¡Ah!», gritó enloquecido y, con un fuerte dolor mental, sacó su sable del hombro de la dama y, con un movimiento rápido lo envió de vuelta hacia abajo, atravesando la superficie de algo ligeramente duro. «General». Las magas, soldados y comandantes gritaron con toda su fuerza al ver el sable caer, se sentían impotentes, mientras el profundo dolor florecía dentro de sus cuerpos. Algunos sollozaron, otros negaron con la cabeza, no aceptando lo que sus ojos observaban. Ersa, al notar que todo estaba perdido, salió corriendo hacia la tienda de los magos, intentando encontrar sus cosas y escapar de las garras de la muerte. «Ella es mía», dijo Cinia, yendo con rapidez para atraparla. «¿Por qué?». Lo miró a los ojos. «¿Por qué no me mataste?», preguntó Iridia, desconcertada. Podía escuchar el fuerte latir de su corazón, observando con nerviosismo y un ligero miedo la hoja azul clavada a su lado. «Yo no acepto la muerte», bajó su mano derecha, colocándola en la frente de la general. «Hoy intentaste matarme y el rencor no desaparecerá pronto, así que acepta mi regalo». Una extraña marca se dibujó en su entrecejo, desapareciendo un segundo después. «¿Qué me hiciste?», preguntó extrañada. «Ahora me perteneces». La oscuridad de su ojo desapareció, envainando de vuelta su sable. «¿Qué te pertenezco? ¿Acaso tienes mierda en la cabeza?». Escupió, haciendo un esfuerzo inútil por levantarse. No podía creer aquellas palabras, se sentía más que humillada y, aunque había un creciente temor por el misterioso joven, la herida a su orgullo había sido más devastadora. «Tu alma está impregnada con el sello de muerte»,
solo necesito un pensamiento para drenar toda la vida de tu cuerpo. Explicó, sin un ápice de emoción en su voz. No sé qué es eso de alma, jadeó, recargándose con dificultad sobre su brazo izquierdo, pero déjame decirte esto, maldito tosió, yo solo le pertenezco a los dioses y, no a un miserable humano, así que es mejor que me mates ahora, porque yo no te serviré. Ni ahora, ni nunca. Le miró, con furia en sus ojos, no podía explicarlo, pero sentía un extraño vínculo con su enemigo. Eso tú no lo decides. Dijo y, como una sombra desapareció, apareciendo de vuelta donde se encontraban las magas, quienes lo miraron con temor, era como si estuvieran en presencia del monstruo más aterrador. Ellos no atacaran, será mejor que regresen, ordenó. Su excelencia desea que vuelvan, así que desaparezcan. Algunas de esas cosas fruncieron el ceño mientras desaparecían, disgustados por no haber podido saborear la sangre, pero nadie se opuso, era una orden directa de un alto señor, y eso representaba que le debían absoluta obediencia. Ella intentaba escapar, dijo Cinia, sujetando de manera feroz los brazos de Ersa, quien había sido impedida de usar magia. La deuda de sangre es tuya, haz lo que te plazca con ella, dijo Gustavo con un tono frío. La guerrera del escudo asintió de manera oscura, haciendo caminar con brusquedad a su antigua compañera. Ersa gimió de dolor, se sentía imponente, sabía que su final estaba cerca y no podía hacer nada para evitarlo. ¡Ayuda! Gustavo volteó al escuchar el doloroso grito, sintiendo que ya había escuchado aquel tono de voz. ¡Ayuda! Gustavo apareció repentinamente ante una jaula de metal, mirando con confusión al hombre semidesnudo, quien saltó de miedo al notar la repentina aparición del joven. Por favor, ayúdame. Esa maldita ramera me secuestró y me ha estado atormentando por estos últimos meses. Te lo pido. Ayúdame. Gustavo lo miró de vuelta, sintiendo un ligero asco por el olor a excremento. ¿Y qué hiciste para merecerlo? No era ingenuo, sabía que habían personas que merecían ese tipo de tratos. Nada, de verdad nada. Yo solo emprendí una misión de exploración junto con mis soldados, pero esa hija de perra me emboscó, matando a todos mis subordinados en el acto. No confío en ti, lo siento. Dijo, no sabía por qué, pero veía la mentira y la astucia de las serpientes en aquellos ojos verdes. Al ver que su única salvación se disponía a irse, el miedo volvió a su cuerpo, sintiendo que debía hacer algo para impedir que se fuera. Soy descendiente directo del rey Brichan Lavis, soy el segundo príncipe y heredero a la corona, Ers Lavis. Por favor, en nombre de todo el reino de Atgila, ayúdame. Gustavo lo miró una vez más. Ers continuó observando la indecisión en sus ojos, por lo que rápidamente continuó. Si me salvas, puedo concederte cualquier deseo que tengas, no importa qué, lo tendrás. Gustavo lo pensó por un momento y, fue justo cuando recordó las tablillas que el dios del tiempo le había entregado, por lo que sintió que había una posibilidad que una familia real pudiera encontrar información sobre su localización. Te ayudaré, pero si incumples con tu palabra, dejaré descender tu mente a la locura. Ers lo miró por un ligero momento. ¿Qué amenaza tan extraña? Pensó. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, contestó con rapidez. Aunque el mismísimo Karnak hubiera emergido y le hubiera propuesto entregar su esencia a cambio de su libertad, habría aceptado. Ahora sácame de aquí. Gustavo acercó sus manos a los barrotes de metal y ejerció absoluta fuerza bruta. Es una jaula mágica, no podrás. Ers fue interrumpido de decir sus palabras, pues el joven había logrado romper los barrotes con la pura fuerza de sus brazos, dejándolo perplejo. Ahora sal. Ers asintió. ¿Dónde está su cadáver? Preguntó con odio. Deseo escupirle. Nadie escupirá cadáveres en mi presencia, eso es una absoluta falta de respeto. Contestó, mirándolo con ojos serios. Cierto, cierto, asintió, no queriendo contrariar al joven. ¿Pero dónde está? Quisiera verlo. Ahí. Señaló con su mirada a una dama de pie, ayudada por sus magas para sanar sus heridas. Ers sintió un fuerte temor al ver aquella mirada, por lo que rápidamente se escondió detrás del joven. ¿Por qué no la mataste? Porque no quise. Ahora cállate. Gustavo le brindó la última mirada a Iridia, quien lo miró de lejos con furia y odio. ¿Desea que le coloque un sello de rastreo? Preguntó una de las magas, evitando a toda costa la mirada del aterrador joven. No servirá de nada, es demasiado poderoso para ti, y una mala decisión podría condenar a nuestro reino a la perdición, la observó con seriedad. La maga asintió, tragando saliva y, sintiéndose tan diminuta ante presencia tan imponente. Cuando me adapté por completo a la piedra de poder, miró al joven, lo mataré. ¿Y si divulga esa información? Preguntó la segunda maga, no atreviéndose a mirar a su superior. Tarde o temprano se iba a conocer, por lo que es mejor apurarnos con nuestros preparativos. La maga asintió, mostrándose servil. Su expresión se tornó lúgubre, liberando una ligera intención asesina de sus ojos, algo que percibió Gustavo, pero él solo se limitó a sonreírle de vuelta.
Guardián volvió a las sombras, en espera de nuevas órdenes. Ahora solo quedaba Meriel, quien lo esperaba con una sonrisa de orgullo. Nunca se habría esperado que su señor pudiera derrotar a la afamada general de Rodur, Iridia la Violenta. Whittier, al notar a su compañero, corrió de vuelta a su agradable cama y se acostó con una actitud despreocupada. Cinia llegó después de un momento, con una mirada fría y las manos cubiertas de sangre. No pude matarla, su expresión era complicada de definir, así que le corté la lengua, los pies y las manos. En su vida podrá hacer magia de vuelta. Gustavo la observó por un momento. Aunque no aprobaba el acto de Cinia, tampoco lo desaprobaba. Sabía que Ersa se había ganado ese sufrimiento y, posiblemente más, pues ni él mismo sabía qué sería lo que les haría a las personas que habían matado a su buen amigo, Héctor. Gustavo y compañía se despidieron del campamento enemigo, alejándose y observando cómo la lluvia se detenía y las nubes se abrían para darle paso a la luz del sol. ¿A dónde nos dirigimos ahora, señor Gus?, preguntó Meriel. Gustavo la miró. A la capital del reino de Adguila, dijo, mientras observaba al hombre semidesnudo y sonreía de manera astuta. El interior de la ciudad era ligeramente sombrío, la destrucción estaba presente en cada lugar en donde los ojos de Gustavo se posaban. La sangre pintaba las paredes de muchos edificios, así como las marcas de los distintos hechizos elementales que impactaron contra la superficie rocosa. La batalla fue feroz, dijo Cinia con una expresión complicada. Meriel asintió. Los miserables de los rodurienses atacaron con todo lo que pudieron, pero al final sonrió. Al final fuimos nosotros los vencedores, dijo Ers. ¿Qué hicieron con los habitantes de la ciudad?, preguntó Meriel, recordando la situación que había vivido en la ciudad de Tanel. Muchos escaparon y, los que no, los matamos, dijo con un tono frívolo. Volteó hacia atrás y miró a la dama de cabello rojo. Así es la guerra, señora guerrera, y a veces los inocentes mueren, explicó de una manera cortés. Meriel desvió la mirada con disgusto. Aunque el joven príncipe tenía razón, su manera de explicar las cosas sonaban muy superficiales, como si aquello no fuera de importancia. ¿Usted qué opina, Salvador? Mi opinión no es importante, dijo Gustavo con un tono serio. Un grupo de 5 soldados de armadura completa y de color negra azabache se aproximaron al grupo de Gustavo, interponiéndose en su camino. En sus pechos, tenían el emblema del reino de Adguila tallado en un tono rojo, la silueta de un hombre sujetando su espada en pose de victoria. Pensé que los perros de mi hermano tardarían más, dijo Ers de forma de despectiva. Apretó los labios e hizo por escupir, pero todo fue un acto de desprecio. El príncipe jamás haría un acto tan banal en presencia de otros. Segundo príncipe, mi señor ha escuchado de su triunfal regreso y desea hablar con usted, dijo el capitán del grupo. Por favor, sígame. ¿Quiénes son? Parecen poderosos, preguntó Meriel con un claro desprecio por el príncipe. Son la guardia real de mi hermano, los perros de Catran, los llamo yo. Frunció el ceño. Segundo príncipe, a mi señor no le gusta esperar, por favor, comience a caminar. El tono del capitán se endureció un poco, aunque todavía poseía el respeto por dirigirse a la realeza, solo era un respeto superficial. Aunque creo que primero lo debemos guiar a un balde de agua, porque su olor a excremento es insoportable. Los guardias reales rieron en un tono bajo. Meriel casi comenzó a reír al escuchar la burla del capitán del guardia, pero se limitó a observar con seriedad la situación. Ers frunció el ceño, pero prefirió no decir nada. Aunque no le gustaba la actitud del capitán de la Guardia Real, debía comportarse, pues el territorio estaba gobernado por su hermano, por lo que debía obedecer sus reglas. Muestra el camino, perro. Los 5 soldados comenzaron a caminar con una sincronización perfecta, tan perfecta que daba miedo. El capitán miró una vez más hacia atrás, no sabía por qué, pero el rostro de la dama del escudo se le hacía familiar. Si conocieran su identidad, estoy segura que defecarían de miedo, dijo Meriel en un tono bajo, no estando muy a gusto con el tratamiento hacia su señor. Es preferible que no lo sepan, así nos ahorraremos futuros problemas, dijo con un tono serio. Meriel asintió. Poco a poco se fueron acercando al centro de la ciudad. Los edificios estaban más dispersos unos de otros y sus dimensiones eran mayores a los que se encontraban cerca de la entrada. La Guardia Real se detuvo justo enfrente de uno de ellos. Era muy ancho, pero con una altura menor a los 5 metros, construido de ladrillo y roca, con ligeros acabados de piedra ámbar y con un tallado en el marco de la puerta que le daba ese toque antiguo. Gustavo leyó el letrero casi destruido encima del umbral, rescatando la única palabra visible, gremio. Entre, segundo príncipe, déjenos escoltarlo al lugar donde se encuentra mi señor, dijo el capitán. Salvador volteó y miró a Gustavo con una sonrisa inocente. Espero no le moleste esperar por mi regreso. Su tono era bajo para impedir que los soldados de armadura negra escucharan sus palabras. Haz lo que debas hacer, solo te pido un favor, regresa sin ese olor. Respondió con un tono tranquilo.
Ers asintió con una sonrisa inocente. Demasiadas ceremonias, dijo Sinia con una expresión de disgusto. Meriel asintió. El segundo príncipe, quien caminaba vestido con una camisa de lino mal cuidada y pantalón de cuero rasgado, se acercó al umbral de la puerta. El capitán le concedió el paso, caminando detrás suyo para evitar que escapara. El interior del edificio era rústico, con pilares de madera y base de mampostería, la superficie del suelo era blanca, con una semejanza al mármol, y aunque estaba bien iluminado, daba la sensación de estar en una obra abandonada, ya que la destrucción de las mesas, sillas y las cuarteaduras en las paredes le daba esa sensación lúgubre y desierta, así como la sangre regada que aún no había sido limpiada. Escuché que fuiste asesinado por la perra del rey de Rodur, dijo el capitán con un tono alegre. Son solo rumores, dijo Ers con desinterés. No lo creo, negó con la cabeza, acompañado de una sonrisa burlona, una que no pudo ser apreciada por el impedimento del casco completo. Tu apariencia andrajosa y tu rostro lleno de furia demuestra que has pasado por un tormento, además de que todo tu escuadrón fue asesinado. Así que dígame, segundo príncipe, ¿cómo es ella? Es una bella mujer, tan fuerte que siento que un pedo suyo te mataría, dijo con una sonrisa sincera. El capitán de la Guardia Real se quitó el casco de su armadura, volteándose para mirar con furia al joven príncipe. Niño mimado, esa perra no podría matarme ni aunque todo el reino de esos bastardos se uniera, dijo lleno de cólera, mientras sus venas saltaban y su rostro se tornaba rojo. Como digas, el desinterés se dibujó en su rostro, aunque todavía recuerdo la vez que visitó el Palacio Real en compañía de su rey. Entrecerró los ojos. El mismo día que se efectuó un pequeño torneo de combate armado, ¿qué dijiste cuando te tocó enfrentarte a ella? Su expresión se volvió maliciosa, con una combinación de astucia sucia. El capitán apretó los labios, haciendo muecas de enojo ciego. Lo recuerdo, sonrió. Dijiste que habías sido herido en tu anterior pelea y que ya no podías combatir. Jaja, qué excusa más patética. La seriedad se apropió de su rostro. Ese día ensuciaste el honor del reino, así como el de mi familia. Si yo fuera mi hermano, te hubiera matado en ese justo momento. Frente a todos, su mirada se tornó fría, tan fría que la helada más salvaje no se comparaba. Tal vez tu sangre hubiera limpiado la deshonra que nos hiciste sentir en ese momento. Maldito niño, si no fuera, explotó de ira, acercándose justo enfrente del rostro del joven príncipe, casi respirándole en la frente por la diferencia de estaturas. Ers le mantuvo la mirada. La Guardia Real sujetó a su superior con fuerza. Aunque disfrutaban los insultos verbales hacia mi mimado hijo real, sabían que si se atrevían a tocarlo, sus cabezas se separarían de sus cuerpos y ni su señor podría interceder por ellos, al menos no hasta haber sido coronado. ¿Si no fuera qué? Presionó su frente contra la del capitán. Eres un cobarde, Honjao, siempre los has sido. Si no fuera por mi hermano y su ayuda, tu triste familia hubiera perdido el título de nobleza hace ya bastante tiempo. Vamos, desenvaina, muéstrame de qué es capaz el perro de mi hermano. Capitán, no vale la pena, por favor, déjelo, dijo uno de los guardias, intentando hacer que su superior entrara en razón, mientras jalaba su cuerpo hacia él. No ensucie su honor, capitán, dijo otro guardia, haciendo la misma acción que su compañero. Hazle caso a tus hombres, Honjao, no quieres perder tu honor con un miserable como yo. Su mirada se tornó afilada. O si lo deseas. Me reviento mis pelotas, segundo príncipe. Se alejó con el ceño aún fruncido y, con una actitud arrogante, pero llegará el día en que pagarás por todas las humillaciones que me has hecho pasar. Incluyendo esta. El día que los cerdos se casen con humanos, ese día podrás vengarte de mí, dijo, golpeándolo con el hombro mientras se adelantaba en el camino. Maldito príncipe, dijo Honjao en un tono bajo, mirando cómo la espalda del joven hombre se alejaba. Subió los escalones de madera, llegando ante un pasillo con 4 habitaciones de cada lado. Sin siquiera mirar las puertas, se dirigió a la última del lado derecho y, con una respiración tranquila, tocó de manera suave, esperando por la confirmación del interior. Adelante. Una voz profunda y varonil sonó desde dentro de la habitación. Volvió a respirar, exhalando por la boca, sujetó el pomo de la puerta, abriéndola. Ante el joven príncipe se encontraba un cuarto espacioso, con un par de sillones largos en su centro y unas cuantas decoraciones más tocando las paredes, pero lo más importante del lugar eran las presencias del otro extremo de la habitación. Detrás de una enorme mesa de madera, sentado sobre una hermosa y cómoda silla, se encontraba un hombre alto, robusto y de apariencia gallarda. Su tono de piel era más oscura que la de poseyendo unos hermosos ojos cafés oscuros, cabello castaño y ligeramente crespo, con una expresión de emperador y una nariz aguileña bien perfilada. Por ambos flancos, como firmes estatuas, se hallaba una silueta femenina, a la cual no se le podía notar sus facciones por la larga túnica blanca con matices azulados y, por su enorme capucha, que cubría todo su rostro. El hombre se llevó su mano a la nariz, mirando a su invitado con incomodidad y disgusto. «Hueles a mierda, Ers». «Lo sé».
respondió y, con una actitud relajada comenzó a caminar hacia el frente, sentándose en la silla delante de la mesa. Las damas fruncieron el ceño. Decir que odiaban al segundo príncipe era decir poco. ¿Y no pensaste en darte un baño antes de venir ante mi presencia? Lo cuestionó con el ceño fruncido. Tus perros me obligaron, alzó las cejas, así que no fue mi culpa no estar presentable para mostrarme ante usted, Majestad. Sonrió de manera cínica, algo que provocó un ligero descontento en el semblante de Catran. Corta tus juegos, Ers con una mirada rápida ordenó algo a las damas. Las mujeres de túnica levantaron las manos y comenzaron a conjurar un hechizo de antiobservación, para evitar que no se filtrara nada de lo que los hombres iban a hablar. Ahora sí, dime cómo escapaste. Colocó sus manos sobre la mesa, acariciando su mentón. Mis informantes me han dicho que Rodur contrató a un grupo de aventureros para encontrar la piedra y que ellos se encontraban cerca de hallarla, así como me dijeron que habías muerto. Ers, dime la verdad, ¿cómo mierda escapaste de las garras de esa mujer? Su mirada se tornó helada, con la sensación de que si alguien decía una palabra que el hombre no quería escuchar, en ese mismo instante sería ejecutado. Fue por mi encanto, sonrió, recargándose en el respaldo de su silla de forma despreocupada. La enamoré y le prometí que volvería a por ella para ser una pareja ante los ojos de los dioses. Catran golpeó con fuerza la mesa, casi destruyendo el lugar donde había golpeado. Ers, no me hagas enfadar y contesta lo que te he preguntado. Ya te lo dije, fue por mi encanto. Respondió de vuelta, mientras se acariciaba su nariz. Catran se colocó de pie y, en el mismo instante arrojó la mesa a impactarse contra la pared izquierda, estando solo a un paso de su hermano, quien lo seguía mirando con desinterés. La guerra ha cobrado muchas vidas de adguilenses inocentes, casi escupió por la furia y, no permitiré que eso siga sucediendo, así que dime, bastardo miserable, ¿cómo escapaste? Bien, bien, sonrió como si se estuviera dando por vencido. No quería decirlo porque mancha por completo mi reputación, pero la verdad es que me hice el muerto, miró al suelo deshonrado. Es por eso que me ensucie de excremento, para así hacerles difícil soportar mi presencia y deshacerse de mi cuerpo cuanto antes. Lo miró con la mayor sinceridad que un hombre podía reunir. Catran lo observó detenidamente, dudando si creerle o no. ¿Cómo puedo saber si lo que dices es cierto? Preguntó. Mi señor, si me lo permite, puedo inspeccionar su mente para buscar en sus recuerdos. Dijo una de las damas. Catran lo pensó por un momento, pero terminó por negar con la cabeza. No puedo permitirlo, despejó de su frente los cabellos necios. Aunque no somos hijos de la misma madre, sigue siendo un príncipe y, mi hermano, no puedo manchar la reputación de la sangre real con un acto así. Explicó. Bien dicho, hermano. Sonrió Ers. Catran volvió a mirarlo, frunciendo nuevamente el ceño. Bien, Ers, asintió con disgusto. Confiaré en tu palabra, aunque no me guste, se volvió a sentar en su silla. Sabes, hay algo que me ha estado molestando desde el día que te capturaron, guardó silencio y, ¿eso es por qué maldita razón saliste con tu escuadrón? Aún sabiendo que yo había dado la orden de resguardarse en la ciudad. Escuché los rumores sobre que la general Iridia se encontraba en un pueblo cercano, habló con seriedad, así que le pedí a mis hombres que me siguieran, traté de emboscarla, pero terminé siendo yo el emboscado. En realidad aquello había pasado como lo describió, con algunos detalles omitidos por supuesto, pero el contexto de la idea era cierto. Idiota, dijo una de las damas en un tono bajo. Ers le lanzó una mirada asesina. Creo que ya has recibido un castigo por tu estupidez, pero has perdido a buenos soldados y, eso lo tendrás que pagar. No te sobrepases, Catran, los 50 soldados que perdí, fueron hombres y mujeres que yo mismo mandé a entrenar. Yo no te debo nada. Estamos en guerra y, cualquier soldado o persona de Adguila le pertenece a su majestad. Pero tú no eres el rey. Dijo con un tono filoso. Algo que provocó un fuerte descontento en el hombre y en las damas. Pero en territorio enemigo, yo soy la única autoridad, dijo con un tono serio e imponente y, eso lo sabes bien. Así que si yo digo que me debes 50 soldados de élite, me los debes. De verdad eres hijo de tu madre. Dijo, suspirando con descontento. Catran se levantó una vez más, colocando una expresión fría y repleta de una intención asesina. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que escuchaste, Catran. Ers se levantó de su silla, disponiéndose a retirarse. El poderío del primer príncipe era increíble. Si una persona normal estuviera presente, ya se hubiera desmayado por la intensa energía concentrada de guerrero. Aún no te he permitido retirarte. Gritó. Entiende algo, Catran, volteó. Podrás ser mucho más fuerte que yo, pero nunca podrás ponerme un dedo encima. Se volteó de vuelta, acercándose a la entrada. Si cruzas esa puerta, te consideraré un enemigo y le mencionaré a padre lo que has hecho. Dijo con un furia incontenible. Estoy seguro que él lo sabe, su semblante endureció y, aún así me dejó a mi suerte en ese maldito lugar, así que no me preocupa lo que hagas, ni lo que él piense. Abrió la puerta y se retiró. Hijo de perra.
Gritó encolerizado. Maeve, busca información sobre las personas con las que llegó. Algo me dice que este bastardo está planeando algo. Una de las damas asintió. Como usted ordene, su ilustrísima. Hizo una ligera reverencia, desapareciendo de la sala en el segundo siguiente. No debe preocuparse por ese bicho, dijo la dama restante, mientras sobaba los hombros del hombre. No queremos que su hermoso rostro se arrugue. Se dirigió a uno de los cuartos del recinto, el mismo que había ocupado el día que terminaron de asaltar la ciudad y, con calma buscó entre una madera floja del suelo, y al encontrarlo, lo extrajo con cuidado. Se trataba de una bolsa de cuero, la misma que ocupaban los aventureros y exploradores de mazmorras. Todo lo que tuve que soportar por esa maldita, extrajo una cantimplora del mismo material y un paño blanco y, con calma comenzó a lavarse el cuerpo. Pensé que mis planes estaban destinados al fracaso. Quien imaginaría que encontraría semejante ventaja sonrió de manera astuta, ya podía saborear la victoria. Ahora solo me queda encontrar la manera de ocuparlo. Ese maldito príncipe ya tardó, dijo Meriel con un claro ceño fruncido. Ten algo de paciencia, la misma paciencia que tuviste conmigo, dijo el joven con una expresión relajada. No es lo mismo, señor Gus, no es lo mismo, refutó sus palabras. Usted es mi señor y, mi obligación es esperar su regreso, así tarde toda una vida en hacerlo. Explicó orgullosa. Cinia la miró, sonriendo con calidez. Aunque había pasado muy poco tiempo en compañía del dúo señor sirviente, había algo que la hacía sentir cómoda. Entonces te pido que esperes. La miró a los ojos. La dama de cabello rojo asintió, sintiendo un fuerte desagrado por el príncipe. Cinia miró a Gustavo de manera complicada, como si tuviera miedo de decir lo que pensaba. Por favor, la observó. Habla. ¿No le pareció extraño cómo se dirigieron al príncipe? Preguntó con una mirada pensativa. Lo noté, pero me gustaría saber qué es lo que piensas. Cinia asintió, modulando su voz para hablar lo más entendible posible. Lo llamaron segundo príncipe y, aunque lo trataron con algo de respeto, sus intenciones no eran para nada corteses. Soy una ignorante en los temas políticos y en las costumbres de esas familias reales, pero si puedo hacer uso de la poca sabiduría que aprendí de Espián, diría que tiene una rivalidad con su hermano, tal vez por el trono. Dijo. Gustavo asintió, había pensado algo similar, pero deseaba escuchar hablar a la guerrera del escudo, ya que era difícil que lo hiciera. Se presentó ante mí como el heredero de su reino, pero tal vez solo usó ese título para endulzarme el oído. ¿Para qué? Preguntó Meriel desconcertada, no sabía por qué, pero sentía que había escuchado mal. Gustavo la miró, sonriendo débilmente. Me refiero a que lo hizo para convencerme. Meriel asintió, suspirando. Por un momento creyó que a su señor le gustaban algunas prácticas extrañas. Cinia sonrió. También sintió que esa última frase había sonado demasiado rara. ¿Cree que mienta? Es una posibilidad. ¿Qué le hará si descubre que le mintió? Gustavo miró a su seguidora con ojos tranquilos. Siempre y cuando cumpla con su promesa, no me importará si se llamó a sí mismo rey o señor del norte. Con temor a preguntar demasiado, ¿pero qué promesa, mi señor? Me dijo, que cumpliría con cualquier petición mía si yo lo rescataba. En el umbral de la puerta, un joven de tez blanca, cabello corto y mirada astuta, se encontraba de pie, observando sin emoción sus guantes de cuero negro y, quitando el polvo inexistente de su capa de piel. Lamento la demora, dijo al acercarse. El olor que anteriormente había desprendido de su cuerpo había desaparecido, cambiándolo por uno más floral y armonioso para el olfato. Es solo que, mi hermano le gusta platicar demasiado. Supongo que estaba preocupado, dijo Meriel con una expresión astuta. La miró, sonriendo débilmente. Sí, por supuesto. Somos familia después de todo, miró con rapidez al joven de mirada tranquila. Salvador, si gusta, posee un pergamino de transportación inmediata a la capital del reino de Adguila, lo menciono por si desea partir inmediatamente. ¿Cuál es la prisa, príncipe? Sonrió Meriel, parecía que su pasatiempo principal era molestar a Ers. El segundo príncipe frunció ligeramente el ceño, pero no habló, trataba de actuar lo más gentil posible con las seguidoras de su Salvador, pues, por lo que él había visto, las trataba como sus iguales, algo muy poco común de donde venía, por lo que debía actuar con cuidado, si es que quería ganarse la confianza del joven. Será mejor posponer nuestra partida al día de mañana. He viajado durante mucho tiempo y, mi cuerpo desea un buen descanso, además, de que creo que a mis compañeras les vendrá bien un tiempo a solas. Dijo, después de todo, dormir en el pasto no se comparaba con dormir en esas cómodas camas de heno y pieles. Cinia asintió, ella también sentía que era necesario descansar en una cama, además de que sentía que ya le hacía falta un buen y prolongado baño. Si es lo que usted desea, puedo encontrar el lugar adecuado para que descanse, dijo, con una actitud servicial. Cualquiera que lo conociera pensaría que un cambiaformas había tomado su lugar, pues le sería imposible relacionar al Ers arrogante y calculador con este individuo de mirada servil.
Te molestaré por esta ocasión, dijo Gustavo con una sonrisa tranquila. Ersa sintió con una sonrisa, comprendiendo solo la mitad de la frase. La noche se presentó ante los ojos de los mortales, la luna aparecía con su espectacular forma completa, iluminando con su hermosura toda la ciudad. En las calles, se respiraba una quietud y tranquilidad impensable para un lugar que tan solo unos pocos días antes había sido asaltado y que, aunque los soldados aún patrullaban en grupos de 3, la atmósfera tranquila no cambiaba. En un cuarto sencillo, de una casa abandonada, un joven, junto con su compañero ancestral descansaban, dormidos sobre una cama larga, con un sueño tan profundo que ni el hechizo más destructivo podría despertarlos. Meriel descansaba en el cuarto adjunto, con la compañía de Cinia, quien temblaba como un cachorro friolento. Gustavo despertó, sobresaltado por lo que acababa de soñar, su respiración se volvió irregular y, con desesperación observó a su pequeño amigo, quien lo observaba con los ojos entreabiertos, forzándose a no quedarse de vuelta dormido. Sujetó con rapidez su sable y lo abrazó. Había tenido una mala premonición y no quería sentirse desprotegido. Amigo mío, siento que se acercan tiempos oscuros, dijo con una expresión complicada. En la lejanía, en el edificio más alto de la ciudad, una dama de capucha despertó sobresaltada y, con calma se dirigió a la silueta masculina sentada en una silla de madera. Su ilustrísima, no pude entrar a la mente del joven con quien llegó el segundo príncipe, dijo con un tono de disculpa. La silueta en la silla inclinó su torso, apoyando sus codos en sus piernas y entrelazando los dedos. Interesante, dijo con una sonrisa oscura. Parece que mis pensamientos no estaban muy equivocados. ¿Qué desea que haga, su ilustrísima? Catran la miró. Por el momento déjalos. Quiero ver el movimiento de mi astuto hermano. Sonrió con malicia. Bajó el cálido techo de paja y barro. Un joven de aspecto tranquilo, escribía extraños símbolos en su brazo derecho, mientras las ligeras gotas de llovizna armonizaban los alrededores. A un lado de él, encima de una cama de pieles y heno, un pequeño lobo de ojos risueños, observaba la escena. Sé que es doloroso, compañero, pero puedo soportarlo. Lo miró con una sonrisa al dibujar el último sello y activarlo y, eso es preferible a tener problemas innecesarios. Whittier lo miró de vuelta. Aunque se había acostumbrado a ver el sufrimiento de su compañero diagonal madre, eso no significaba que le alegrara, en realidad le disgustaba. Pero no podía hacer nada para remediarlo. Bueno, exceptuando por una cosa, pero aquello no era discutible. ¿Lo ves? Ahora la energía de muerte se encuentra contenida, nadie sabrá lo que esconde mi brazo. Sonrió de vuelta, queriendo tranquilizar a su amigo. El pequeño lobo negó con la cabeza y, al sentir que era inútil seguir hablando con el joven, optó por dormir otra siesta. Gustavo se colocó de pie y, como era rutina, comenzó a ejercitar sus músculos, luego pasó a templar su mente y, por último, escribió una de esas cartas para su amada, con la compañía de su foto en el relicario, objeto que por azares del destino había resultado más duro que su propio sable. Respiró profundo al terminar de vestirse, se colocó de vuelta la tela que cubría su brazo, apretándola para evitar que un accidente de soltura ocurriese. Mi señor, dijo una voz femenina a espaldas del joven, lamento la interrupción, pero quería saber si desea comer. Estaré bien con un par de esas frutas que conseguimos. Respondió con calma. Meriel asintió. Lo prepararé enseguida. No es necesario, impidió que se retirara. Ahora mismo lo hago. Por cierto, Meriel, ¿sentiste algo extraño cuando dormías? ¿Extraño? Frunció el ceño. ¿A qué se refiere con extraño? Energías mágicas en tu habitación, le dijo con un tono serio. Me dijiste el día que nos conocimos que aunque no eras una maga, conocías y sabías reconocer las energías. No, señor, no sentí nada y, sí, asintió, puedo reconocerlas, aunque algunas mejor que otras. ¿Por qué lo pregunta? ¿Algo ocurrió? Preguntó curiosa. Whittier mencionó que algo intentó entrar a mi mente la noche, un hechizo para ser específico, pero fue rechazado al instante, desapareciendo y, al no tener el suficiente tiempo, no pudo descubrir de dónde provenía. ¿Un hechizo? Se cuestionó en voz baja. ¿Cree que alguien guardé malas intenciones hacia usted? Le preguntó. Es algo posible, dijo después de un momento de reflexión. Lo difícil será descubrir el quién. Pero creo que será otro día, porque ahora no deseo inmiscuirme en actos hostiles. Lamento no ser de ayuda. Eres de ayuda, Meriel, lo eres y, bastante. Dijo con un tono honesto. La dama sonrió al instante. El joven se acercó a la entrada del cuarto, mirando con tranquilidad a su seguidora. Venga, vamos a probar alimento. Meriel asintió. La mañana se convirtió en tarde, una tarde nublada y tranquila, de esos climas que se preferían estar acostado y no hacer nada. El segundo príncipe, envuelto en una atmósfera de realeza, se acercó al joven de mirada tranquila, mientras su voz, entonada y calma, describía la situación. He hablado con el estratega y general Harper de algunos temas interesantes y he descubierto algunas cosas que desconocía. Expresó. ¿Es algo que debas contarme?
preguntó Gustavo. Ers asintió. Lo es, o al menos puede que le interese. Entonces, habla, dijo. Ers asintió. Poco a poco se estaba acostumbrado al tono poco respetuoso de Gustavo. Hace un par de meses, en la ciudad de Agukris, aparecieron repentinamente varios pobladores de la ciudad de Tanel. Gustavo escuchó detenidamente, recordaba a aquellas personas, por lo que su interés en la información del segundo príncipe creció en gran medida. Aunque no tengo los detalles de la situación en cómo llegaron, conozco la descripción de su salvador y acto heroico. Lo miró con ojos astutos. Un joven, de aspecto gallardo y ojos sabios, apareció repentinamente, con la compañía de una hermosa dama, quien admitió ser seguidora del campeón humano de los reinos desolados. Sonrió. El joven asesinó sin piedad a los soldados de Rodur, así como a una bestia poderosa. Gustavo se mantuvo calmo al escuchar al príncipe, sintiéndose algo raro, ya que sabía quién era ese joven, pero lo que le parecía más extraño, era que en esa historia, habían omitido la aparición de Guardián, quien había sido autor intelectual de la muerte de aquellos soldados y, no él, lo que hizo cuestionarse la razón. ¿Deseas preguntarme algo?, preguntó, después de un silencio incómodo. He estado rebuscando mi mente sobre su identidad, ya que un hombre como usted, por sus hazañas y poder, la única respuesta lógica sería que desciende de una gran casa o es el primer hijo de un antiguo clan. Pero hasta ahora, he descubierto su verdadera identidad, señor campeón humano de los reinos desolados, dijo con respeto, casi como si le estuviera hablando a un igual. Ahora entendía por qué su título como segundo príncipe no le impactaba tanto. Gustavo se sintió incómodo al escuchar su tono. Meriel se sintió algo avergonzada, ya que había sido ella quien se había atrevido a mentir sobre la procedencia de su señor. Mientras que Cinia solo frunció el ceño, pues ella ignoraba qué era eso del campeón humano de los reinos desolados. Ahora comprendo sus extrañas facciones, así como su irregular comportamiento. Pareces muy interesado en mi título. Su tono expresaba más de lo que su cara podía hacer. Por supuesto que lo estoy. En este mundo, el título que uno posee es lo más importante que existe, nos define como personas, nos da un lugar en la sociedad y nos amolda para las diversas situaciones que se nos presenten. Explicó de manera orgullosa. Los títulos solo son una palabra antes del nombre, refutó. Lo que en verdad nos define son nuestros principios y valores, nuestras acciones. Eso es lo que en verdad importa, porque puedo ser el campeón de la humanidad, pero si mis acciones son las de un sucio y vil villano, no importará cuántos títulos posea, no quitará la basura que soy. Lo miró de frente, mostrándole su verdadero yo. El segundo príncipe sonrió, no había entendido gran parte de las palabras del joven, pero lo que sí, lo hizo alegrarse por dentro, pues tenía una nueva pieza importante en su tablero de juegos, una que podía cambiar el rumbo de su vida si la sabía ocupar. Usted tiene razón, le dijo con una mirada seria, y es por eso que estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de encontrarlo en mi camino. Gustavo sintió un ligero escalofrío en su espalda, no sabía por qué, pero aquella mirada amigable lo hacía sentir incómodo. Espero que se quede entre nosotros dos la información de mi identidad, dijo después de un largo momento de silencio. Sonrió aún más, asintiendo varias veces. Por supuesto que sí. Es verdad, amigo Salvador, ¿cuál es su nombre? Llámame Gus. No quería presenciar la repetitiva situación de decir su nombre y que no pudieran pronunciarlo. Asintió. Dio un paso al frente, colocándose erguido, con las manos en cruz sobre su pecho y, con una mirada solemne. Ante la luna y el sol, yo, Lavi Surmik, descendiente de la gran casa de los reyes del continente sur, le doy la bienvenida al reino de Adguila al señor Gus, campeón humano de los reinos desolados. Expresó en su acto ceremonial. Gustavo hizo un ademán de cabeza en forma de aceptación, aunque no se había esperado aquel acto, sintió que lo había hecho con intenciones amistosas. Sin embargo, Cinia y Meriel, quienes estaban más familiarizada con el mundo y sus costumbres, tragaron saliva, pues lo que estaban observando era la ceremonia real de un vínculo de amistad entre la realeza, algo que habían descubierto por los cuentos de los héroes de la antigüedad, sintiendo una complejidad de emociones por su señor, quien actuaba tranquilo ante el repentino desarrollo. Hemos estado el suficiente tiempo en esta ciudad, creo que es momento de partir, dijo Gustavo, cortando de un solo tajo la extraña atmósfera. El segundo príncipe asintió. Por supuesto, amigo Gus, dijo con una sonrisa. El joven lo miró, sintiendo una extraña emoción al escuchar la connotación en la palabra, amigo. Solo llámame Gus, dijo con un tono serio. El príncipe lo observó por un breve momento, pero al sentir que no había nada malo en hacer aquello, asintió. Si así lo desea, sacó de su bolsa de cuero negro un pergamino largo, sellado con una marca antigua e indescifrable. Este es un tesoro para mí, no solo por su valor, así que le pido lo trate con cuidado. Le entregó el pergamino. ¿Por qué me lo das?, preguntó al no entender. Usted posee más energía mágica que yo, por lo que le será más fácil estabilizar el hechizo que posee, explicó. Gustavo asintió,
No sabía si lo que decía el joven era verdad, pero ya había tenido una situación similar en el pasado, por lo que lo aceptó sin mucha resistencia. No se preocupe, el destino ya está marcado en el pergamino, usted solo debe activarlo. Por favor, acérquese. ¿Ya tienen todo preparado? Miró a las damas, quienes asintieron de manera tranquila, se acercaron, abrazando ligeramente su cuerpo. Bien. Asintió. Whittier despertó repentinamente, sintiendo una familiaridad en el hechizo del pergamino. Cuando usted lo desee, dijo Ers con una sonrisa. Gustavo miró una vez más el pergamino, respiró profundo, tratando de tranquilizar su interior, y al sentirse preparado, lo activó. Un extraño vórtice blanco se presentó en escena, tragándose inmediatamente a los 4 humanos y un ancestral, y en el mismo instante, desapareció. En un cuarto bien iluminado, custodiado por 5 soldados de armadura negra, un hombre de apariencia varonil, inspeccionaba un par de documentos. Su ilustrísima, dijo repentinamente una de las damas con capucha al entrar por la puerta, ha escapado. Lo hizo tan rápido que no pude detenerlo. El hombre alzó la mirada, mostrando un claro y profundo ceño fruncido. Hijo de perra, arrojó los papales, apretando los labios con furia. Parece que ha sido más astuto de lo que pensé, sonrió, intentando contener su cólera. Ahora entiendo por qué fue atrapado tan fácilmente. El maldito no había ocupado el pergamino hasta entonces. Algo debió encontrar que no quiso decirme. Miró a su maga personal. ¿Qué desea que hagamos? Comunícate con los sabios y, diles que necesito de su apoyo. Debajo del hermoso cielo, un vórtice blanco se creó, expulsando de su interior a 4 individuos y un ancestral, quienes cayeron de manera suave sobre la acolchonada tierra. Aún no me acostumbró a esta sensación, dijo Gustavo, levantando su torso y estirándose con un toque de exageración. Verificó la tela de su brazo derecho y, de paso, acarició al pequeño lobo, quien había saltado de vuelta a su agradable cama. Un buen viaje, dijo Ers con una mirada alegre, mientras limpiaba la poca tierra que se había pegado a su digno atuendo. ¡Qué hechizo tan ventajoso!, dijo Meriel al admirar donde había estado presente el vórtice. Limpió el pasto de su pecho y cabello, colocándose de pie. ¿Dónde nos encontramos? Miró al segundo príncipe. Fuera del territorio del reino, joven Gus. El joven movió su cabeza en respuesta. La planicie era extensa, tan extensa que no se podía ver el final. Ers tocó el hombro del joven al notar que estaba observando el lugar equivocado. Es por aquí, dijo con una sonrisa. Gustavo volteó inmediatamente, admirando una estructura gigante en la lejanía. Aunque estaban a unos 1200 metros de distancia del reino, sus imponentes y monstruosos muros podían ser apreciados. La barrera mágica del reino es del 9º círculo, comenzó a caminar, siendo seguido por los 3 individuos, además de que posee varios encantamientos extra, por lo que aparecer muy cerca iba a resultar en un inconveniente para nosotros, e íbamos a causar problemas innecesarios. Explicó. Gustavo asintió, encontrado lógica su explicación. Poco a poco se fueron acercando, caminando a través de un sendero de tierra, que llevaba directo a las puertas del reino. Los muros exteriores, dijo repentinamente, fueron construidos después de la Gran Caída. Atgila fue uno de los pocos reinos que aguantó el paso devastador de las hordas malignas de aquellas feroces y poderosas criaturas. Aunque, por supuesto, si debo hablar de guerras entre humanos y monstruos, usted posiblemente tiene mejores historias, miró al joven. Mi maestro de escritura me habló muchas veces sobre su tierra. Amigo Gus sonrió. Los documentos son pocos y las leyendas muchas, por lo que me sentiría afortunado si algún día me cuenta un poco más sobre los reinos desolados. Tal vez algún día, dijo Gustavo con una mirada desinteresada. Aunque le había parecido algo interesante la breve historia de la Gran Caída, no deseaba recabar demasiada información, pues sentía que no le serviría de nada. ¿Tú eres roduriana? No. Miró a Cinia, quien asintió de manera tranquila. Pues, por respeto a tu señor, debo aconsejarte que será preferible que guardes para ti tu lugar de procedencia. La guerrera del escudo observó por instinto al joven de mirada tranquila, quien asintió, reconocía que era un buen consejo. Lo haré, dijo con un tono calmo. Frente al grupo de individuos, una gran caravana de carretas y carruajes esperaban en fila por su acceso al reino. Algunos transportes estaban decorados con tallados exquisitos en sus superficies de madera de excelente calidad, mientras que otros solo eran el material, el cochero, su mercancía y los caballos. Había personas de pie, algunos charlando, otros en silencio, algunos con indumentarias para el combate, mientras que otros usaban atuendos más casuales. Recibí un contrato hace poco, dijo un joven de tez oscura, mirada pasional y labios gruesos. Ers y Gustavo lo escucharon, no por falta de educación, sino porque estaban cerca y sus palabras llegaban a sus oídos. Era un contrato común, pedía que consiguiera un par de raíces de asterisco flor roja asterisco, nada difícil, pero cuando me adentré al territorio de las bestias mágicas, te puedo asegurar que mi artefacto de protección vibró. Por los dioses principales.
Te juro que vibró, su mirada se tornó algo paranoica, con leves toques de miedo. La carga energética de magia en el ambiente era demasiada, por lo que dejé de buscar las raíces y salí corriendo a mi máxima velocidad. Se acercó al rostro de su compañero, bajando un poco el tono de voz. Aunque Gustavo, por su buen oído, todavía logró escuchar. Me sentí observado, Eral. Algo se esconde ahí y te puedo asegurar que es algo muy poderoso. Su compañero sonrió, colocando su mano en su hombro. Debes haber sentido mal, Sebak. Te he dicho en innumerables ocasiones que dejes esa bebida de hongos, o al menos no la consumas cuando vayas a hacer un contrato, porque, te lo digo como compañero de gremio y, como amigo, un día de estos, terminarás muerto. Sé lo que sentí, Eral lo miró a los ojos. Te juro que hay algo ahí. ¿Qué te dijo el gremio cuando lo informaste? Dijo, luego de un suspiro. Sebak sonrió de manera apenada. Aún no lo he informado. Debió ser lo primero que debiste hacer, solo así se puede comenzar una investigación. No es tan sencillo, Eral, ahora menos que nunca el reino necesita una investigación como esta. Respiró profundo. El hombre de barba frunció el ceño. ¿Qué estupideces dices, Sebak? Nuestra obligación es informar al gremio sobre cualquier anormalidad que encontremos fuera de los muros, aunque suene a una historia inventada como la tuya. Refutó con enojo. Pero esto no, sacó un pequeño objeto de su vestimenta, una pequeña roca roja para ser exactos. Miró a los alrededores y, al sentir las miradas de las personas detrás suyo, rápidamente la guardó de vuelta. Esto no. ¿Qué era eso? Preguntó Eral, quien no había tenido tiempo de observar el objeto de su compañero. Solo una pequeña roca, solo eso, dijo con un tono desconfiado. Creo que tienes razón, debo informar sobre esto al gremio. Su mirada se volvió solemne por un momento, aunque sus manos y labios temblaban. Eral asintió, podía notar en los ojos de su amigo que la cordura no era lo que ahora preponderaba en su mente. El príncipe frunció ligeramente el ceño al escuchar una parte de la conversación de los individuos. Aquella cosa poderosa le había llamado la atención, pero al sentir que podía hacer nada, se desinteresó con rapidez. ¿Sientes algo anormal en la zona? Le preguntó a su compañero, quien levantó el rostro y comenzó a analizar los alrededores. Luego de un momento, negó con la cabeza. Lo entiendo y me disculpo. En cuanto te recuperes vuelves a verificar. Asintió al escuchar la respuesta del pequeño lobo. No me sentiré a gusto sabiendo que hay algo que pone en peligro la seguridad de mis compañeros. La fila se fue haciendo más corta con el paso del tiempo. Sin embargo, justo en el momento en que Gustavo y compañía iban a ser revisados por los guardias, un grupo de jinetes llegó a máxima velocidad, quitando del camino a cualquier persona con la amenaza de ser embestidas por sus poderosos caballos de guerra. «Abran camino», gritó el soldado que verificaba las identificaciones. Aunque su orden había llegado un poco tarde, ya que la mayoría de las personas se habían hecho a un lado, dejando el sendero libre para los apresurados jinetes, quienes cruzaron el muro de manera rápida. Las tropas del general Auden, dijo Ers al notar las capas rojas de los jinetes. Algo malo ha pasado. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Gustavo con un tono curioso. El general Auden fue el encargado de buscar, cayó, pero tan rápido como hizo, continuó hablando, de proteger la frontera sur, donde chocan los territorios de Rodur, Tergon y Adgila. Gustavo asintió, podía intuir a qué se refería con buscar, le parecía algo extraño que guardara el secreto, ya que el príncipe había visto con sus propios ojos cómo Iridia exudaba de su cuerpo la energía primigenia de la piedra de poder en su pelea contra él. Identificación, dijo el soldado, aproximándose y midiendo con sus ojos al grupo de 4. Sonrió levemente, extrayendo el blasón de la Casa Real de Adgila de su bolsa de cuero, el cual estaba hecho puramente de oro, o al menos al material similar en este mundo. El soldado abrió los ojos por la sorpresa al ver el símbolo real, por lo que rápidamente se arrodilló, bajando la cabeza para no insultar al individuo frente a él. Pido perdón a su excelencia, dijo apresuradamente. No quería perder la cabeza por haber sido ciego y no haber podido distinguir a la realeza de la prole. Levanta, buen soldado, sonrió Ers. Algo que extraño a Meriel y a Cinia, sintiendo que esa personalidad amable era solo un acto del príncipe. No te culpo por no reconocerme, después de todo, ves muchas caras al día y, un rostro como el mío es fácil de olvidar. El soldado tragó saliva, no sabía si se estaba mofando de sí mismo, o le estaba colocando un prueba y, si era la segunda, lo mejor era actuar lo más rápido posible. Por supuesto que no, habló inmediatamente, mientras levantaba el rostro. Su Alteza es lo más bello que hay en el reino. Ers volvió a sonreír, solo que ahora de una manera algo arrogante. Eres un conocedor de la belleza, río de manera suave. Ahora déjanos pasar, que tengo asuntos importantes. El soldado se levantó, e hizo una reverencia ruda y torpe. Su mano hizo un ademán, mostrando a los arqueros de arriba del muro que los que se disponían a entrar eran aliados. Ers asintió, fue su forma de agradecer al servil hombre, quien aún temblaba por el nerviosismo de la muerte tocar su cuello. Gustavo y compañía comenzó a caminar hacia la entrada del reino, entrando por fin a la afamada ciudad de Adgila.